Me llamo Aurelio Mendoza García. Tengo 68 años y esta es la historia de cómo mi propia familia me abandonó como si fuera un perro callejero y cómo un mes después regresé para comprar el lugar donde me habían dejado para morir. Todo comenzó durante la madrugada del 15 de marzo de 2023, cuando mi hijo Eduardo y mi nuera Patricia llegaron a mi casa en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, con una mentira que cambiaría mi vida para siempre. «Papá, necesitamos llevarte al médico», me dijo Eduardo esa mañana, mientras yo desayunaba mis huevos rancheros como había hecho cada día durante los últimos 10 años, desde que murió mi esposa Esperanza. «El doctor Ramírez quiere hacerte unos estudios especiales en una clínica nueva». Yo sabía que Eduardo mentía. Lo conocía desde que era un bebé y podía leer en su rostro la misma expresión de culpabilidad que tenía cuando era niño y había roto algo en la casa. Pero yo era un hombre de 70 años que había trabajado toda su vida como mecánico, y aunque mi cuerpo ya no era el mismo de antes, mi mente seguía siendo sharp como una navaja. «¿Qué tipo de estudios?», le pregunté, observando cómo Patricia evitaba mirarme a los ojos. «Estudios neurológicos, papá, para ver cómo está tu memoria y, bueno, para asegurarnos de que estés bien». Patricia, mi nuera desde hacía 20 años, finalmente habló. «Don Aurelio, es por su propio bien. Últimamente ha estado muy confundido». Esa fue la primera mentira. Yo no estaba confundido. Mi mente estaba tan clara como el agua cristalina. Lo que había pasado era que había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre el dinero que Eduardo manejaba por mí desde que Esperanza había muerto. Mi esposa, que en paz descanse, había sido una mujer muy inteligente, que durante 45 años de matrimonio había ahorrado cada peso que podía. Esperanza trabajaba como costurera y yo como mecánico en un taller de la colonia Doctores, y juntos habíamos logrado comprar 3 propiedades pequeñas que rentábamos. No éramos ricos, pero tampoco éramos pobres. Cuando Esperanza murió en 2013, yo había estado tan devastado que había dejado que Eduardo se encargara de todos los papeles de la herencia y las rentas. Durante 10 años, él me había dado una cantidad mensual para mis gastos, diciéndome que era lo que quedaba después de los impuestos y gastos de mantenimiento. Pero el mes anterior, en febrero de 2023, había comenzado a sospechar que Eduardo me estaba robando. Todo había empezado cuando mi vecina, doña Carmen, me comentó que había visto a Eduardo llegando a una de mis propiedades en un BMW nueva. «Don Aurelio», me había dicho doña Carmen, «su hijo debe estar ganando muy bien para comprarse ese carrazo. ¿No le parece raro que usted viva tan modest mientras él anda en coches de lujo?» Esa conversación me había puesto a pensar. Eduardo trabajaba como empleado administrativo en una empresa de seguros, un trabajo que yo sabía que no pagaba lo suficiente para permitirse un BMW. Y Patricia era maestra de primaria, tampoco un trabajo que generara mucho dinero. Así que había comenzado a hacer preguntas. «Eduardo», le había preguntado una tarde cuando vino a visitarme, «¿cuánto estamos recibiendo de renta de las propiedades?» «Ay, papá, esas cosas son complicadas. Usted no se preocupe por esos números. Lo importante es que tenga suficiente para sus gastos. Pero yo quiero saber cuánto es. Son mis propiedades. Papá, últimamente está muy obsesionado con el dinero. No es bueno para su salud mental. Ahí fue cuando comenzaron a tratarme como si estuviera loco. Durante las siguientes semanas, cada vez que preguntaba sobre mis propiedades, Eduardo y Patricia intercambiaban miradas significativas y comenzaban a hablar sobre mi deterioro mental y mi confusión. «Don Aurelio está perdiendo la memoria», escuché que Patricia le decía a Eduardo una tarde que pensaron que estaba dormido. «Pregunta lo mismo una y otra vez. Tal vez deberíamos considerar». «¿Considerar qué, Patricia?»
Tal vez un lugar donde puedan cuidarlo mejor. Usted trabaja todo el día, yo trabajo todo el día. Él está solo aquí y cada día está más confundido. Esa conversación me había helado la sangre. Mi propia familia estaba planeando deshacerse de mí. Así que cuando llegaron esa mañana del 15 de marzo con la historia del médico especialista, yo ya sabía que algo estaba mal. Pero decidí seguirles el juego para ver hasta dónde eran capaces de llegar. Está bien, les dije. Vamos a ver a ese doctor. Eduardo parecía aliviado. Perfecto, papá. Mejor lleve una maleta con ropa para unos días, por si el doctor quiere hacerle estudios que requieran hospitalización. Otra mentira, pero empaqué mi maleta con mis mejores ropas, mis documentos importantes y los pocos pesos que tenía guardados en una caja de galletas en la cocina. El viaje duró casi 2 horas, saliendo de la Ciudad de México hacia el Estado de México. Durante todo el camino, Eduardo evitó mis preguntas sobre el nombre del doctor o la dirección exacta de la clínica. Es una clínica muy especializada, papá. Usted va a estar muy bien cuidado. Cuando llegamos a nuestro destino, mi corazón se hundió hasta el estómago. No era una clínica, era un asilo para ancianos. Hogar de descanso, atardecer dorado, decía el letrero en la entrada de un edificio que se veía viejo y descuidado, rodeado por un jardín mal cuidado, donde algunos ancianos caminaban lentamente o estaban sentados en bancas de metal oxidado. Eduardo, le dije con voz que temblaba por la traición que sentía. Esto no es una clínica. Papá, es lo mejor para usted. Aquí va a tener compañía, cuidados médicos, comida regular. En la casa está muy solo. En mi casa estoy en mi hogar. Esta es tu decisión, no la mía. Patricia finalmente mostró su verdadera cara. Don Aurelio, usted ya no puede cuidarse solo. Necesita supervisión profesional. ¿Supervisión profesional? Yo me he cuidado solo durante 70 años. Las cosas han cambiado, dijo Eduardo con frialdad que nunca antes había escuchado en su voz. Ya hablamos con la administración. Todo está arreglado. Me bajé del carro porque no tenía otra opción. Eduardo sacó mi maleta de la cajuela y caminamos hacia la entrada del asilo. Adentro, el olor era una mezcla de desinfectante y tristeza. Había ancianos sentados en sillas de ruedas, algunos con miradas perdidas, otros viendo televisión con el volumen muy alto. La directora del asilo, una mujer de unos 50 años llamada licenciada Morales, nos recibió con una sonrisa que me recordó a la de un vendedor de coches usados. Señor Mendoza, bienvenido al hogar Atardecer Dorado. Su familia ya nos explicó su situación. Aquí va a estar muy cómodo. Mi situación. ¿Cuál situación? Eduardo respondió por mí. Mi padre ha tenido algunos episodios de confusión mental. El doctor recomendó cuidado especializado. ¿Qué doctor? Nunca he visto a ningún doctor que haya dicho eso. La licenciada Morales me miró con esa expresión condescendiente que usan las personas cuando hablan con niños pequeños o locos. Señor Mendoza, entiendo que este cambio es difícil, pero su familia está tomando la mejor decisión para usted. ¿La mejor decisión para quién? Grité, y inmediatamente vi cómo Eduardo y Patricia intercambiaron miradas de «Ya ven, está loco». Eduardo me llevó a un cuarto pequeño que compartía con otro anciano que estaba dormido y que olía como si no se hubiera bañado en semanas. La habitación tenía 2 camas estrechas, un pequeño closet, una ventana que daba a un patio interior y nada más. Papá, aquí va a estar muy bien. La comida está incluida, hay actividades, hay enfermeras. Eduardo, yo no quiero estar aquí. Papá, es temporal, solo hasta que mejore su condición. ¿Qué condición? Yo estoy perfectamente bien. Patricia habló desde la puerta. Don Aurelio, ya firmamos todos los papeles. La mensualidad está pagada. Usted solo concéntrese en descansar. ¿Mensualidad?
¿Con qué dinero están pagando? Con el dinero de sus rentas, obviamente, dijo Eduardo, como si fuera obvio. En ese momento entendí todo. No solo me estaban metiendo en un asilo contra mi voluntad, sino que estaban usando mi dinero para pagarme la prisión. Eduardo, quiero ver los papeles de las propiedades, quiero ver los contratos de renta, quiero saber exactamente cuánto dinero entra y cuánto se gasta. Papá, usted ya no está en condiciones de manejar esos asuntos. ¿Quién dice que no estoy en condiciones? El doctor que lo evaluó la semana pasada. ¿Qué doctor? Yo nunca he visto a ningún doctor. Eduardo sacó un papel doblado de su chaqueta. Este es el reporte médico que confirma su deterioro cognitivo. Cuando leí el papel, no podía creer lo que veía. Era un reporte médico firmado por un tal doctor Raúl Vázquez, que decía que yo sufría de demencia senil progresiva y que no estaba capacitado para manejar mis asuntos financieros o vivir independientemente. Eduardo, yo nunca he visto a este doctor en mi vida. ¿Cuándo supuestamente me examinó? El martes pasado, cuando fue a la farmacia, el doctor lo vio ahí y notó signos de confusión. Era una mentira tan descarada que casi me río. Un doctor me diagnosticó demencia porque me vio en la farmacia. Papá, no es productivo seguir discutiendo. Ya está decidido. Patricia agregó, Don Aurelio, nosotros vamos a venir a visitarlo los fines de semana. No quiero que vengan a visitarme. Quiero irme a mi casa. Esta es su casa ahora, dijo Eduardo con una finality que me rompió el corazón. Después de 30 minutos de instalación, durante los cuales me explicaron las reglas del asilo, horarios de comida, horarios de sueño, actividades obligatorias, Eduardo y Patricia se prepararon para irse. Papá, su maleta está aquí. Si necesita algo, puede pedírselo a las enfermeras. Eduardo, por favor, no me dejes aquí. Por un momento vi un flash de dolor en los ojos de mi hijo, como si recordara que alguna vez me había amado. Pero Patricia lo tomó del brazo. Es lo mejor para él, le susurró, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara. Y se fueron. Me quedé parado en esa habitación que olía a medicina y desesperanza, viendo por la ventana cómo Eduardo y Patricia subían al carro y se alejaban sin voltear atrás. En ese momento, a los 68 años de edad, me sentí más solo de lo que me había sentido incluso cuando murió Esperanza. Pero la humillación no había terminado. Esa noche, cuando fui a acostarme, descubrí que alguien había revisado mi maleta. Mi ropa estaba desordenada y cuando busqué la caja de galletas donde tenía mis ahorros, había desaparecido. Le pregunté a la enfermera de turno, una mujer joven llamada Rosa. Señor Mendoza, probablemente su familia se llevó sus objetos de valor para guardarlos en un lugar seguro. ¿Sin preguntarme? Es normal cuando los familiares internan a alguien con problemas de memoria. Yo no tengo problemas de memoria. Rosa me miró con esa misma expresión condescendiente. Señor, todos los residentes dicen lo mismo al principio. Con el tiempo se va a acostumbrar. ¿Residentes? Yo no soy residente de nada. Yo fui traído aquí contra mi voluntad. Señor Mendoza, su familia firmó todos los documentos legales. Usted está aquí porque los ama y quieren lo mejor para usted. Esa noche no pude dormir. Mi compañero de cuarto, un anciano llamado Don Pancho, había pasado toda la noche tosiendo y murmurando cosas incomprensibles. El colchón era delgado y incómodo, las sábanas olían a cloro, y por la ventana entraba la luz de un foco del patio que parpadeaba constantemente. Pero más que las incomodidades físicas, lo que me mantenía despierto era la rage. Una rage que no había sentido nunca en mi vida, ni siquiera cuando había descubierto que mi primer socio en el taller me había robado dinero 30 años atrás. Mi propio hijo me había traicionado de la manera más cruel posible. No solo me había robado mi libertad y mi dinero,
sino que había construido una mentira elaborada para justificar su traición. Al segundo día, cuando traté de llamar a un abogado desde el teléfono público del asilo, descubrí que Eduardo había puesto mi número en una lista de restricciones que impedía que yo hiciera llamadas sin supervisión. Es por su seguridad, me explicó la licenciada Morales. Personas con problemas cognitivos a veces hacen llamadas inapropiadas o se confunden con personas que quieren aprovecharse de ellos. Yo quiero llamar a un abogado. ¿Para qué necesita un abogado, señor Mendoza? Porque estoy aquí contra mi voluntad. Señor, su hijo tiene poder legal para tomar decisiones sobre su cuidado. Todo está perfectamente legal. ¿Poder legal? ¿Cuándo firmé yo algún poder legal? La licenciada Morales revisó un expediente. Según nuestros archivos, usted firmó un poder general a favor de su hijo el año pasado, cuando comenzaron los primeros síntomas de su condición. Eso es mentira. Yo nunca firmé nada así. Señor Mendoza, entiendo que está confundido, pero los documentos están todos en orden. En ese momento me di cuenta de que Eduardo había planeado esto durante mucho tiempo. Había falsificado documentos, había sobornado o contratado a un doctor falso, y había construido un caso legal que me hacía parecer como un anciano demente que necesitaba cuidado institucional. Todo para poder quedarse con mi dinero. Durante los siguientes días, traté de contactar a otras personas que podrían ayudarme, pero descubrí que el asilo tenía políticas muy estrictas sobre las comunicaciones de los residentes. No podía hacer llamadas sin supervisión, no podía recibir visitas no autorizadas por la familia y no podía salir de las instalaciones sin acompañamiento. Era, en todo sentido de la palabra, una prisión. Las comidas eran terribles: frijoles aguados, tortillas frías, pollo que parecía haber sido cocinado la semana anterior. Los otros residentes eran en su mayoría personas que realmente tenían problemas de salud mental o física que requerían cuidado. Y las conversaciones coherentes eran raras. Las actividades consistían en ver telenovelas en la sala común, hacer manualidades infantiles que nadie quería hacer, o sentarse en el jardín descuidado a ver pasar las horas. Pero lo peor de todo era la sensación de invisibilidad. Las enfermeras y el personal me trataban como si fuera un mueble que había que mover de un lugar a otro. Nadie me preguntaba qué quería para desayunar, nadie me consultaba sobre nada, nadie me trataba como un ser humano con derechos y opiniones. Era como si mi vida hubiera terminado el día que Eduardo me trajo aquí. Al final de mi primera semana en el asilo, Eduardo vino a visitarme. Llegó solo, sin Patricia, y se veía nervioso. ¿Cómo está, papá? ¿Ya se está acostumbrando? Eduardo, quiero irme a casa. Papá, esta es su casa ahora. Tiene que aceptarlo. Quiero mis documentos. Quiero ver los papeles de las propiedades. Papá, ya hablamos de esto. Usted ya no está en condiciones. Yo estoy perfectamente bien. Tú inventaste esa historia de la demencia para robarme. Eduardo miró alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchara. Papá, baje la voz. La gente va a pensar que realmente está loco. Ma, la gente. ¿Qué gente? Los otros prisioneros que tienes aquí. No son prisioneros, papá. Son personas que necesitan cuidado. Yo no necesito cuidado. Yo necesito mi libertad y mi dinero. Eduardo suspiró como si fuera un padre lidiando con un niño testarudo. Papá, el dinero está siendo usado para su cuidado. Este lugar cuesta 15,000 pesos al mes. ¿15,000 pesos? ¿Para esta porquería de lugar? Es un lugar decente, papá. Tiene comida, enfermeras, actividades. Eduardo, dime la verdad. ¿Cuánto dinero estás recibiendo de mis propiedades? Eduardo evitó mi mirada. Las propiedades, bueno, los gastos de mantenimiento son altos. Los impuestos han subido.
no queda tanto como antes. ¿Cuánto, Eduardo? Papá, esos detalles no son importantes ahora. Son importantes para mí. Es mi dinero. Era su dinero. Ahora es dinero que está siendo usado para su cuidado. En ese momento, entendí que Eduardo no solo me había robado mi libertad, me había robado mi identidad, mi autonomía y mi futuro. Eduardo, algún día vas a pagar por esto. Papá, no me amenace, solo está confirmando que necesita estar aquí. Eduardo se fue después de 20 minutos prometiendo regresar la próxima semana. Pero yo sabía que las visitas iban a ser cada vez menos frecuentes hasta que eventualmente dejara de venir del todo. Esa noche, acostado en mi cama Narrow en ese cuarto que olía a desesperanza, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a quedarme ahí a morirme como un perro abandonado. Iba a salir de ese lugar, iba a recuperar lo que era mío, y le iba a enseñar a Eduardo que había subestimado gravemente a su padre. Lo que Eduardo no sabía era que durante 40 años de matrimonio con Esperanza, yo había aprendido más sobre el dinero y las inversiones de lo que él se imaginaba. Y lo que Eduardo definitivamente no sabía era que las 3 propiedades pequeñas que rentábamos no eran toda mi fortuna. Eran solo la punta del iceberg. Mi salvación llegó de la persona menos esperada, doña Esperanza Jiménez, una anciana de 85 años que había sido internada en el asilo por su hijo 3 años antes, pero que a diferencia de mí realmente necesitaba cuidados médicos especializados debido a su diabetes y problemas cardíacos. Esperanza había notado desde mis primeros días que yo era diferente a los otros residentes. Mientras la mayoría de los ancianos pasaban sus días en estado de resignation o confusión genuina, yo caminaba por los pasillos como una fiera enjaulada, claramente lúcido y visiblemente furioso por mi situación. «Oiga, joven», me dijo Esperanza una tarde durante mi segunda semana en el asilo, cuando me encontró sentado solo en el jardín, mirando hacia la calle con odio concentrado. «Usted no pertenece aquí, ¿verdad?» «Se nota tanto», le respondí con sarcasmo. «Mire, yo he estado aquí 3 años. He visto llegar y irse a muchas personas. La mayoría llegan confundidos o enfermos de verdad. Usted llegó furioso y sigue furioso. Eso me dice que está aquí contra su voluntad». Esperanza tenía razón. En mis 15 días en el asilo, había observado todo con la meticulousness de un hombre que había trabajado con máquinas toda su vida. Había notado los horarios del personal, las rutinas de seguridad, los puntos débiles del sistema y, lo más importante, había identificado a las personas que podrían ayudarme. «Doña Esperanza, ¿usted conoce bien este lugar?» «Como la palma de mi mano, mijo. Y también conozco las reglas, tanto las oficiales como las no oficiales». «¿Qué quiere decir con las no oficiales?» Esperanza miró alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchara y luego se acercó más a mí. «Mire, este lugar funciona con mordidas y favores. El personal está mal pagado, las condiciones son precarias y todos andan buscando maneras de ganarse unos pesos extra». «¿Cómo así?» «La enfermera Rosa, la que está en el turno de noche, le permite a algunos residentes hacer llamadas telefónicas a cambio de 500 pesos. El guardia de seguridad, Ramón, puede conseguir que lleguen visitas no autorizadas por 1000 pesos. Y la licenciada Morales, la directora, tiene varios negocios under the table». Esta información era exactly lo que necesitaba. Durante los siguientes días comencé a cultivar relationship con el personal del asilo, especialmente con aquellos que Esperanza había identificado como susceptibles a la corrupción. Mi primera target fue Rosa, la enfermera del turno nocturno.
Era una mujer de unos 30 años, madre soltera de 2 niños, que claramente luchaba económicamente. Su uniforme estaba desgastado, llevaba zapatos baratos que se veían incómodos y había mencionado varias veces lo difícil que era llegar a fin de mes. Rosa, le dije una noche cuando vino a revisar a los pacientes del MAI cuarto, necesito hacerle una pregunta personal. ¿Qué pasa, don Aurelio? ¿Usted conocía a mi esposa, Esperanza Mendoza? Rosa se veía confundida. No, señor, no la conocía. Esperanza murió hace 10 años, pero antes de morir, escondió algo de dinero en la casa. No mucho, unos 20,000 pesos que había ahorrado sin que yo supiera. Ahora que estoy aquí, me acordé de dónde lo escondió. Los ojos de Rosa se iluminaron ligeramente. ¿Y qué problema hay con eso? El problema es que no puedo salir de aquí para ir a buscarlo, y si mi hijo lo encuentra, se lo va a quedar él también, como se quedó con todo lo demás. Don Aurelio, usted no puede salir sin autorización de la familia. Rosa, si yo pudiera salir una noche, digamos 2 horas, para ir a buscar ese dinero, estaría dispuesto a compartir la mitad con la persona que me ayude. Rosa me miró con expresión calculadora. 10,000 pesos representaban casi 2 meses de salario para ella. ¿Cómo sé que no me está mintiendo? Saqué de mi bolsillo el único objeto de valor que Eduardo no había encontrado en mi maleta, el reloj Rolex que Esperanza me había regalado para nuestro 20º aniversario de bodas. Me lo había puesto esa mañana antes de que Eduardo llegara, y since entonces no me lo había quitado. Este reloj vale más de 50,000 pesos, le dije a Rosa. Se lo dejo como garantía. Si no regreso con el dinero, el reloj es suyo. Rosa tomó el reloj y lo examinó carefully. Podía ver en sus ojos que estaba haciendo cálculos. ¿Cuándo quiere salir? Mañana en la noche. Solo necesito 2 horas. Va a costar 3,000 pesos. 1,000 para el guardia de seguridad, 1,000 para mí y 1,000 para la persona que va a cubrir mi ausencia si algo sale mal. Perfecto, pero yo no tengo esos 3,000 ahorita. Los voy a tener cuando regrese con el dinero. Rosa pensó un momento más. Está bien, pero don Aurelio, si esto sale mal, tanto usted como yo estamos jodidos. No va a salir mal. Al día siguiente, comencé la parte más delicada de mi plan. Necesitaba contact con el mundo exterior, específicamente con Miguel Hernández, mi contador de toda la vida, quien era la única persona que conocía the full extent de mis assets financieros. Miguel había manejado mis inversiones discretamente durante más de 20 años. Mientras Eduardo creía que mi patrimonio se limitaba a las 3 propiedades pequeñas que generaban rentas modestas, la realidad era muy diferente. En 1995, cuando Eduardo tenía 15 años y aún no prestaba atención a los asuntos familiares, yo había tomado una decisión que cambiaría nuestro futuro económico. Un cliente del taller, un ingeniero llamado Rodolfo Vázquez, me había ofrecido la oportunidad de invertir en un desarrollo inmobiliario en lo que entonces eran las afueras de la Ciudad de México, pero que ahora era zona prime en Santa Fe. Aurelio, me había dicho Rodolfo, estoy desarrollando un proyecto de oficinas corporativas. Necesito inversionistas smaller para completar el financing. Si puedes poner 200,000 pesos, en 10 años te devuelvo el triple. 200,000 pesos en 1995 era todo lo que Esperanza y yo habíamos ahorrado en 15 años de matrimonio. Era un risk enormous, pero algo en my gut me decía que debía hacerlo. ¿Cómo puedo estar seguro de que no me vas a estafar?, le había preguntado. Te voy a dar participation legal en el proyecto. Vas a ser propietario de un porcentaje real del desarrollo. Esperanza y yo habíamos discutido durante semanas. Ella tenía miedo de perder todo nuestro dinero, pero also veía la potencial para asegurar el futuro de Eduardo. Si funciona,
había dicho Esperanza. Eduardo va a poder ir a la universidad sin problemas económicos. Si no funciona, vamos a seguir siendo poor, como siempre hemos sido. Decidimos apostar. La inversión había funcionado beyond our wildest dreams. Para 2003, cuando Eduardo ya estaba married con Patricia, mi participation en el desarrollo de Santa Fe valía más de 6 millones de pesos. Para 2013, cuando murió Esperanza, valía 15 millones y ahora, en 2023, valía más de 40 millones de pesos. Pero Esperanza y yo habíamos tomado la decisión consciente de nunca contarle a Eduardo sobre esta inversión. Queríamos que nuestro hijo aprendiera el valor del trabajo y que construyera su propia vida sin depender de una herencia. Cuando nosotros muramos, había dicho Esperanza, Eduardo va a recibir una surprise, pero mientras tanto que aprenda a valerse por sí mismo. Miguel Hernández había sido instrumental en maintaining this secret. Como contador, manejaba all the paperwork de la inversión, recibía los dividends y reinvestía las ganancias en otras properties y investments que Eduardo nunca había conocido. Oficialmente, Miguel era solo el contador que me ayudaba con los taxes de las 3 propiedades pequeñas. Eduardo lo conocía y lo saludaba cordialmente cuando se lo encontraba, pero nunca había sospechado que Miguel manejaba una portfolio de investments worth tens of millions de pesos. En mi segunda noche de escape del asilo, gracias a la cooperación de Rosa y el guardia Ramón, mi primer stop fue la oficina de Miguel, quien trabajaba hasta tarde y whose office estaba en the Colonia Roma, a only 20 minutes del asilo. ¡Aurelio!, exclamó Miguel cuando me vio entrar a su oficina a las 10:30 p.m. del 30 de marzo de 2023. ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¿Y por qué vienes vestido así? Yo estaba wearing la ropa básica del asilo, pants de poliéster baratos, camisa de algodón sin planchar y zapatos de plástico. No me veía exactly como el successful investor que había sido durante los últimos 20 años. Miguel, necesito que te sientes porque lo que te voy a contar va a change everything. Le expliqué toda la situación, la traición de Eduardo, el asilo, los documentos falsificados, el theft of my properties, todo. Miguel estaba shocked. Aurelio, esto es kidnapping, esto es theft. ¿Cómo es posible que Eduardo haya hecho esto? Miguel, right now eso no importa. Lo que importa es que necesito tu ayuda para fix this situation. ¿Qué necesitas? Primero, necesito que revises todas las cuentas y las inversiones. Quiero saber exactly cuánto money tengo available right now. Miguel abrió su computer y comenzó a revisar los files. Después de 30 minutes de calculations, me dio los números. Aurelio, tu portfolio right now está valued en 42.600.000 pesos. Tienes cash available de aproximadamente 12 millones if vendes algunas investments sin penalties. Perfecto. Segundo, necesito que investigues el hogar de descanso Atardecer Dorado. Quiero saber quién es el owner, cuál es la situación financiera, si está en venta, todo. ¿Estás pensando en comprarlo? Estoy pensando en something much better que comprarlo. ¿Qué? Estoy pensando en destroying la vida de Eduardo de la misma manera que él destruyó la mía. Miguel me miró con concern. Aurelio, revenge no es la respuesta. Podemos fix esto legalmente. Podemos probar que Eduardo te estafó. Podemos sacarte del asilo. Miguel, legal solutions take tiempo. Y mientras tanto, Eduardo sigue enjoying mi dinero y living en mi house. No, esto se va a resolver my way. ¿Qué tienes en mente? Dame una semana para think about it. Mientras tanto, investiga todo lo que puedas about el asilo y about Eduardo's current financial situation. Quiero saber exactamente how much dinero me ha robado y how está spending it. Miguel agreed to help, aunque I could see que no estaba confortable con the direction que estaba taking my planning.
Durante the next week en el asilo, while Eduardo y Patricia probablemente pensaban que yo estaba safely contained y slowly deteriorating, yo estaba building el plan más elaborate de mi vida. Primero, a través de Rosa y sus contacts, establecía Communication Network que me permitía coordinate con Miguel Daly. Rosa había descubierto que podía make good money siendo my intermediary y rápidamente se convirtió en my most reliable ally inside el asilo. Segundo, comencé a study everything about el hogar de Descanso Atardecer Dorado. Discovered que era owned por una small corporation que was struggling financially. La occupancy rate era baja. Los facilities estaban deteriorating y había multiple complaints con las health authorities. Tercero, y most importantly, descubrí exactly how much Eduardo había stolen from me over the last 10 years. Miguel's investigation revealed que Eduardo había estado redirecting las rentas de mis properties a su own account desde 2015, 2 años después de que Esperanza murió. En lugar de los 3,000 pesos mensuales que me daba de las rentas, las propiedades actually generaban 15,000 pesos mensuales. Eduardo había stolen approximately 1,400,000 pesos over the last 8 years. Pero eso no era todo. También había sold una de las properties en 2020 por 800,000 pesos y había kept todo el dinero, diciéndome que la propiedad había sido demolida por el gobierno para una nueva carretera. En total, Eduardo me había robado more than 2 millones de pesos. Miguel, le dije durante una de our secret meetings, ya sé exactly qué voy a hacer. Te escucho. Primero voy a comprar el asilo. ¿Comprar el asilo? Exactly. Voy a comprar el hogar de Descanso Atardecer Dorado. Voy a ser el owner del place donde Eduardo me put para que me muriera. Aurelio, eso va a cost varios millones. Tengo varios millones. ¿Y después qué? Después voy a invitar a Eduardo a visit me en my new property y le voy a explicar exactly qué tipo de mistake hizo cuando decided to mess con su padre. Miguel was quiet for a long moment. ¿Y si Eduardo tries to challenge esto legally? Él tiene documents que supuestamente prueban que tienes demencia. Miguel, those documents son fake y podemos prove it. Pero más importantly, once I own el asilo, I control the narrative. Eduardo va a descubrir que his father no es el viejo confused que él thought era. ¿Cuándo quieres start el proceso de purchase? Tomorrow. Y Miguel, quiero que everything sea ready para dentro de 2 semanas. Para el 15 de abril, exactly 1 month después de que Eduardo me betrayed, quiero ser el owner oficial del hogar de Descanso Atardecer Dorado. Y después le voy a dar a Eduardo la surprise de su vida. El plan was ambitious, pero I had the resources, la motivation y, más importantly, la rage para llevarlo a cabo. What Eduardo no sabía era que durante 40 años de marriage con Esperanza, yo había learned que sometimes la mejor revenge no es quick y violent, sino slow y absolutely devastating. Y lo que Eduardo definitely no sabía era que su confused, helpless father estaba about to become el owner del place donde had tried to bury me alive. En menos de 2 semanas iba a transform from prisoner a owner. Y Eduardo iba a learn que había made el biggest mistake de su miserable life. La mañana del 15 de abril de 2023, exactamente un mes después de que Eduardo me había abandonado en el asilo como un perro callejero, me desperté sabiendo que ese día mi vida iba a cambiar para siempre. Pero esta vez, el cambio iba a ser por mi propia decisión. A las 9:08 am, Miguel llegó al hogar de Descanso Atardecer Dorado, acompañado por el notario público licenciado Fernando Aguilar y 2 representantes del banco donde habíamos manejado toda la transacción de compra.
En sus manos llevaba los documentos que me convertían oficialmente en el nuevo propietario del lugar donde habían tratado de enterrarme vivo. «Buenos días, don Aurelio», me dijo Miguel con una sonrisa que no había visto en su cara durante los últimos 10 años. «¿Está listo para ser empresario de nuevo?» «Miguel, he estado listo para esto durante 30 días». La licenciada Morales, la directora del asilo, nos recibió en su oficina con una expresión de confusión total. Durante las últimas 2 semanas había estado negociando la venta de la propiedad con representantes de un inversionista anónimo, sin saber que el inversionista era uno de sus propios residentes. «Señor Hernández», le dijo a Miguel, «tengo todos los documentos ready para la firma. Solo me falta conocer al nuevo propietario». «Licenciada Morales», respondió Miguel con obvious satisfaction, «permítame presentarle al señor Aurelio Mendoza García, nuevo dueño del hogar de descanso Atardecer Dorado». La cara de la licenciada Morales fue through approximately 15 different expressions en 5 segundos: shock, confusion, disbelief, panic y finalmente resignation. «¿Don Aurelio? ¿El don Aurelio que está internado aquí?» «El mismo», le dije mientras me levantaba de mi silla y straightened mi postura. «Y ahora soy su nuevo jefe». Pero, ¿cómo es posible?» El licenciado Aguilar intervino profesionalmente. «Señora, todos los documentos están en orden. El señor Mendoza ha adquirido legalmente esta propiedad por la cantidad de 8.500.000 pesos, cash payment». «¿8 millones? ¿Don Aurelio tiene 8 millones de pesos?» «Licenciada», le dije con la voz que había usado durante 40 años para negociar con clientes difíciles en el taller, «apparently hay muchas cosas que usted no sabe sobre mí». During the next 2 hours, firmamos todos los papers, transferimos titles y officially completed la transaction más satisfying de toda mi vida. Al final del proceso, yo era legally el owner de every square meter del lugar donde había sido prisoner durante 1 month. «Licenciada Morales», le dije cuando terminamos con toda la papelería, «obviously vamos a need to discutir algunos changes que van a ocurrir bajo la new management». «¿Qué tipo de changes?» «Para empezar, todas las policies sobre restricting comunicaciones de los residentes van a cambiar immediately. Nadie va a estar here contra su voluntad. Pero señor, tenemos protocolos médicos. Los protocols van a respect la dignidad y los derechos de every person que vive aquí. Second, vamos a improve la calidad de la comida, las facilities y los services que ofrecemos. Eso va a requerir una investment significativa. Tengo recursos para hacer todas las improvements necesarias. ¿Y mi position como directora?» «Su position depends completamente de qué tan well puede adaptarse a las new expectations». La licenciada Morales nodded nervously, claramente understanding que su confortable reign de corrupción y negligence había llegado a su fin. Pero la mejor parte del día still estaba por venir. A las 3:00 p.m. llamé a Eduardo desde el teléfono de la oficina principal, que ahora era MI Oficina. «Eduardo, habla tu padre». «Papá, ¿cómo conseguiste hacer una llamada?» «Esa es una good question, hijo. ¿Puedes venir al asilo? Necesito hablar contigo about algo importante». «¿Está todo bien? ¿Te está gustando el lugar?» «Oh, me está gustando mucho más de lo que esperaba. Solo ven, ¿sí? Es importante». «Está bien, papá. Llego en 1 hora». Eduardo llegó al asilo a las 4:15 p.m., dressed en uno de sus expensive trajes y driving el BMW que había comprado con mi dinero stolen. Se veía relaxed y confident, probably pensando que iba a encontrar a su father más resigned a su fate after 1 month de treatment. Rosa, quien ahora era officially mi employee de confianza con un significant raise en su salary, lo escorted hasta mi oficina. «Su padre lo está esperando», le dijo Rosa con barely contained amusement.
Eduardo entró a la oficina and immediately noticed que yo estaba sitting behind el desk de la directora en lugar de en one de las sillas para visitors. Papá, ¿qué estás haciendo sentado ahí? ¿Dónde está la licenciada Morales? Siéntate, Eduardo. Papá, estás confundido. Esa no es tu silla. Eduardo, te dije que te sientes. Something en mi tone le dijo a Eduardo que esto no era una conversation normal. Se sentó slowly en one de las sillas frente al desk, studying my face como si tratara de understand qué había changed. Eduardo, le dije mientras opened un folder con documents, durante el last month, he learned muchas cosas interesting. Uno, como que las 3 properties que supuestamente generate solo 3,000 pesos mensuales, actually generate 15,000 pesos mensuales. Eduardo's face cambió slightly, pero tried to maintain composure. Papá, ya hablamos de esto. Los gastos son altos. Como que en 2020 vendiste una de las properties por 800,000 pesos y te quedaste con todo el dinero. Eduardo's face was now visibly pale. Papá, no sé de qué estás hablando. Como que durante los últimos 8 años me has robado más de 2 millones de pesos. Eduardo se levantó abruptly de su chair. Papá, obviously tu condición ha empeorado. Estás having hallucinations paranoid. Siéntate, Eduardo. No voy a seguir escuchando estas accusations. ¡Siéntate! Mi voice had such authority que Eduardo automatically obeyed, como cuando era un niño y había done something wrong. Eduardo, tú really believed que durante 40 años de marriage con tu mother, yo never learned anything about dinero y investments. ¿De qué estás hablando? Opened otro folder y saqué copias de bank statements, investment reports y property deeds. ¿Reconoces este development en Santa Fe? Eduardo looked at the documents with growing confusion. No sé qué es esto. Esto es el complejo corporativo Torres del Sol. Yo soy owner de 12% de todo el proyecto. Eduardo's face was now completely white. Eso es imposible. En 1995, cuando tú tenías 15 años y estabas más interested en fútbol que en family finances, yo invertí 200,000 pesos en este development. ¿200,000 pesos? Nosotros nunca tuvimos tanto dinero. Evidently había muchas cosas que tú no sabías about nuestras finanzas. Le showed más documents. Stock portfolios, mutual funds, real estate investments, bank accounts. Eduardo, mi net worth es currently 42,600,000 pesos. Eduardo stared at los documents como si estuviera looking en algún kind de hallucination. Eso no puede ser real. ¿Quieres saber cómo I used parte de ese dinero recientemente? Eduardo nodded wordlessly. Compré este asilo. ¿Qué? Esta mañana, yo became el legal owner del hogar de descanso Atardecer Dorado. Pagué 8,500,000 pesos cash. Eduardo looked around the office como si suddenly understanding why yo estaba sitting behind el director's desk. ¿Tú eres el owner? Yo soy el owner del lugar donde tú me trajiste para que me muriera. Eduardo was speechless for almost a full minute. I could see his mind racing, trying to process las implicaciones de lo que había just learned. Papá, si tú tienes tanto dinero, ¿por qué nunca me dijiste? Porque tu madre y yo queríamos que tú learn del valor del trabajo. Queríamos que tú build tu propia vida sin depending de una inheritance. Pero yo pensé que que nosotros éramos poor. No, Eduardo, nosotros never fuimos poor. Nosotros chose to live modestly porque queríamos teach you humildad y work ethic. Entonces cuando yo estaba managing las rentals, cuando tú estabas stealing mi dinero, yo lo sabía. Miguel, mi contador, me reportaba everything. Eduardo put his head in sus hands. Dios mío, ¿qué he hecho? Tú abandoned a tu father en un asylum because creías que era un old man indefenso con no resources para defenderse. Papá, yo
I'm sorry. Yo no sabía. Eduardo, ¿tú really think que ser sorry es suficient? Eduardo looked up con desperate eyes. ¿Qué quieres que haga? First, quiero que me devuelvas every peso que me has stolen durante los últimos 8 años. Yo no tengo todo ese dinero. Lo he spent. Segundo, quiero que me transfieras back la ownership de las 2 properties que still están under tu name. Papá, si hago eso, Patricia y yo vamos a la casa. ¿La casa que compraste con mi dinero stolen? Eduardo was crying now. Real tears de desperation y shame. Papá, por favor, sé que I messed up, pero somos familia. ¿Familia? Eduardo, when tú me trajiste aquí hace un month, me dijiste que esto era mi nueva casa. Me dijiste que tenía que accept it. I was wrong. I was so wrong. Ahora yo te voy a decir algo que tú tienes que accept. Eduardo waited, clearly terrified de lo que iba a escuchar. Tú tienes exactly 30 days para pay me back los 2 millones de pesos que me robaste, plus interest. 30 days para transfer back las properties. Y 30 days para demostrarme que actually entiendes la magnitud de lo que hiciste. ¿Y si no puedo? Si tú no puedes cumplir con esas conditions, entonces tú vas a discover qué significa really tener un parent que tiene recursos y influence. Eduardo looked at me con genuine fear por primera vez en su adult life. ¿Me vas a perdonar algún día? I leaned back in my chair y studied la fase de este hombre que había been mi hijo por 45 años, pero que ha traicionado me more cruelly que any stranger could have. Eduardo, forgiveness se gana. Durante un full month, every single day, me desperté en este lugar thinking about how my own son había decided que I was disposable. Papá, every single day, I ate terrible food. I was treated como si fuera mentally incompetente. Y I had to sleep en una bed que smelled como desesperanza y abandonment. I know. To know, no, Eduardo. To don't know, tú never vas a know what se siente ser betrayed por tu propia familia de esa manera. Eduardo was sobbing openly now. ¿Qué puedo hacer? Tell me qué puedo hacer para fix esto. I stood up from my desk y walked around to donde Eduardo was sitting. Eduardo, I'm going to give you una opportunity que tú never gave me. ¿Qué opportunity? La opportunity to prove que tú are actually mi hijo, y no just a stranger who shares my last name. ¿Cómo? Vas a trabajar para mí. Eduardo looked up con surprise. ¿Trabajar para ti? I'm going to renovate este asilo completely. New facilities, major food, trained staff, activities reales para los residents. I need someone que entienda el business y que pueda manage la day-to-day operations. ¿Me estás offering un trabajo? I'm offering you la chance to learn what significa cuidar a personas que need help instead de taking advantage de ellas. ¿Cuánto vas a pay? I smiled por primera vez en un month. Eduardo, that question tells me que tú still don't understand. ¿Qué quieres decir? I'm not going to pay you anything. Tú vas a work here for free until I has paid back every peso que me robaste. Consider it community service. Eduardo stared at me. Free? ¿Y tú vas a vivir here también? ¿Vivir here? In one de las standard rooms, como cualquier otro resident. Same food, same schedule, same rules que apply a todos los demás. Papá, I have una familia. I can't just abandon Patricia y los kids. ¿Cómo abandoned your family? Interesting choice de words, considering que hace un month tú abandoned a tu father. Eduardo realized inmediatamente su mistake. I didn't mean... Eduardo, Patricia puede visit you durante visiting hours, como cualquier otra family member de un resident. This is insane. Insane, no, hijo. Insane fue lo que tú hiciste when decidiste que tu father había outlived su usefulness. Eduardo was quiet for a long time,
probably calculating sus options y realizing que really didn't have any. ¿Y si I agree to do esto? Si tú cumples with todo lo que te he asked. Y si después de 6 months I believe que tú genuinely understand what significa respect y loyalty, entonces podemos start to talk about forgiveness. 6 months. 6 months viviendo en el same place donde tú me condemned to die. 6 months comiendo la same comida que tú thought era good enough para mí. 6 months being treated como si your opinions y preferences don't matter. Eduardo took a deep breath. ¿Y después de 6 months? Después de 6 months, if I'm satisfied con tu progress, I might consider including you in me will again. Might? Eduardo, hasta hace un month, tú ibas a inherit approximately 42 millones de pesos cuando I died. Now, that inheritance está en question. La reality de what Eduardo había lost finally hit him completely. No only había lost el respect de su father, but había potentially lost la inheritance más large que most people could imagine. I'll do it, he said quietly. ¿Qué dijiste? I'll do it. I'll work here, I'll live here, I'll pay back everything. ¿Y las properties? I'll transfer them back to you tomorrow. I walked back around my desk. He sat down, looking at Eduardo con la satisfaction de un man que had played his cards perfectly. Eduardo, hay una moricosa. ¿Qué? Patricia. Eduardo looked worried. ¿Qué about Patricia? Patricia was part de la conspiracy to bring me here. She encouraged you, she supported you, she helped convince other people que I needed to be institutionalized. Papa, she was just following my lead. No, Eduardo. Patricia actively participated, y Patricia needs to learn a lesson también. ¿Qué tipo de lesson? Patricia va a work here también, part-time, los weekends, como volunteer. Oh, ¿doing qué? Cleaning bathrooms, serving food, helping residents con personal hygiene, todo el trabajo que she thought was beneath my dignity cuando I lived independently. Eduardo looked defeated, pero nodded. I'll talk to her. No, Eduardo, I'll talk to her. Tu only job is to convince her que it's better para ella to cooperate voluntarily than para me to make her life difficult involuntarily. Eduardo understood la threat implícita. With 42 millones de pesos, I had enough resources para make anyone's life very complicated if I chose to. ¿Cuándo quieres que I start? Right now. Rosa is going to show you a tu room. Tonight tú vas a sleep in el same bed donde I slept my primera noche aquí. Tonight? Tonight? ¿Y Eduardo? ¿Sí? La room que te van a assign es la misma room que was supposed to be mine permanently. Consider it poetic justice. I called Rosa en el intercom. Rosa, por favor, escort a Eduardo to habitación 23. He's going to be our newest resident. When Rosa entered la oficina, she looked at Eduardo con obvious satisfaction. Durante el last month, she había witnessed my humiliation daily, y now she was going to witness me triumph. Señor Eduardo, va a be staying with us? Asked Rosa con barely concealed amusement. Sí, Rosa, please make sure que he understands all las rules y regulations que apply a nuestros residents. Con mucho gusto, don Aurelio. As Eduardo followed Rosa hacia su new room, I sat back in my chair y looked around my new office. Un month ago, I había been una prisoner in este place. Now, I was el owner. Un month ago, Eduardo había thought que his father era un old man que could be easily discarded cuando became inconvenient. Now, Eduardo was about to learn que actions have consequences y que family loyalty is not optional. But most importantly, Eduardo was about to learn que respect is not given based on age or relationship. Respect se gana, y respect can be lost. And when to betray someone quien loves you, sometimes the only way to earn back that respect is to experience exactly what to betrayal felt like. That night,
As I lay on my new bedroom on la director's suite, I thought about Esperanza. I knew que she would be proud de how I'd handled Esther's situation. I había not only recovered my dignity y mi independence, but I había taught our son una lesson que hopefully would make him a better man. Y tomorrow, I would begin la work de transforming este place from un warehouse para forgotten people into un real home para personas que deserved care y respect. After all, I now knew exactly que needed to be improved. I had lived here for un month as a prisoner. Now I would spend however long it took as el owner, making sure que no one else would ever have to experience what Eduardo had put me through. Justice, as it turned out, was not about revenge. Justice was about transformation. Why me transformation from victim to victor was now complete.